Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube del Alter de la Cruz. No se les olvide darnos su like, abajo la campanita. Suscríbanse, échenos la mano. Ándenle. O sean malos hombres. Pues vámonos con todo. Seguimos con la mañanera de AMLO, donde ya en realidad el la va por México de Claudio X González, ya los senadores de Movimiento Ciudadanos y el mismo PRI dijeron que ni madres, moratoria no, ellos tienen que cobrar, dice. Está diseñando esta estrategia para ser autosuficiente y en esta autosuficiencia ser al mismo tiempo sustentable y echar mano de la economía circular y que este círculo virtuoso pueda favorecer al pueblo y evitar pues un tema de escasez de alimentos. ¿Sí estoy más o menos en la idea? Sí, esa es la idea. Bien, gracias. La receta, lo de fondo es producir lo que consumimos. Eso no olvidarlo, porque los neoliberales no piensan así. Recuerdo con mucho respeto al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, en el gobierno de Salinas, que cuando abrieron el país con una apertura indiscriminada y sin límites estratégicos, y se abandonó el campo, y se abandonaron las actividades productivas, las políticas de fomento a la producción, él decía que ya no hacía falta fomentar la producción, porque en un mundo globalizado lo que se necesitara se podía comprar, hasta más barato. Exacto. No. Ahora lo estamos padeciendo. Esa es una visión economicista, muy superficial. Eso fue lo que caracterizó al periodo neoliberal, lo sigue caracterizando. Eso que les digo de que, a ver, hay inflación, suban las tasas. Paren la economía. Si suben las tasas de interés, pues no hay créditos y no hay crecimiento. Pues entonces, si se para la economía, puede bajar la inflación. Sí, nada más que no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleos. Y si no hay empleos, pues no hay bienestar. Entonces aquí es cómo hacerle para crecer sin inflación. Y lo mejor es producir. Entre más producción se tenga, mejor. Ese es el planteamiento nuestro y es lo que estamos haciendo. Gracias, señor presidente. Y en una segunda pregunta, en la 75ª reunión de la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo el doctor Hugo López-Gatell, él hablaba de que ahí se mencionaban temas como la seguridad alimentaria, por supuesto, la inequidad
que tanto llama la atención, la equidad. También hablaba de una estrategia global y de la preparación y respuestas sanitarias a fenómenos de alta recurrencia, y también sobre los retos del control de las enfermedades que aquejan a toda la humanidad, como es la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades como la hipertensión y la diabetes mellitus. Yo quisiera saber si México en esta reunión adquirió algún compromiso o a qué serie de alianzas se adhirió para poder dar respuesta inmediata a este tema global tan importante como es la obesidad, que es el detonante de la gran mayoría de las enfermedades. Gracias. Sí, nosotros tenemos un plan desde el inicio. Se interrumpió por la pandemia, tuvimos una situación de emergencia, ya lo sabemos, lo padecimos, y nos dedicamos todos a salvar vidas y a enfrentar la pandemia. Y ahora que ha disminuido el contagio, que afortunadamente ya no tenemos hospitalizados, o son muy pocos, 1%, 3%, y lo más importante, que ya no hay el número de fallecidos que se tuvo. Estamos hablando, no llega a un fallecido por día. Claro que nos duele cualquiera que pierda la vida en el caso de la pandemia, pero nosotros tuvimos hasta 1,500 diarios. Entonces, ya ahora que afortunadamente estamos en una situación distinta, el plan inicial es el que estamos impulsando, que va a consistir en fortalecer todo el sistema de salud pública. Ya empezamos en Nayarit, ya estamos en Tlaxcala, estamos en Colima, vamos a estar en todo el país. Bueno, aquí se mostró que ya estamos en la contratación de los médicos, se están mejorando los hospitales, las unidades médicas, los centros de salud, ya tenemos un abasto de medicamentos adquiridos de un poco más del 90%. Se está avanzando. Ahora nos estamos reuniendo para eso. Entonces, en ese esquema lo importante pues es la prevención. Aquí el doctor Alcocer dio a conocer lo que son los resultados en Nayarit y cómo se está detectando, porque pues antes no había forma, porque no habían médicos, ahora se está detectando diabetes más que antes, hipertensión, mucha gente es hipertensa y no lo sabe, ¿sí? Y desde luego pues no se trata, y por eso los infartos, que son una de las causas de fallecimiento más altas en el país. Entonces ya estamos en eso y vamos a tener, yo espero que el año próximo, un sistema de salud de primera, con médicos generales, con médicos especialistas, con buenos centros de salud, con hospitales, con medicamentos suficientes, con un personal de salud dignificado, porque se tenía a miles de trabajadores de la salud como eventuales, como suplentes, y ahora se les está dando su base, es un compromiso que tenemos. Entonces, ya es un plan de salud para garantizar
el derecho que tiene el pueblo a la salud y en todo esto es fundamental la medicina preventiva. Esto incluye también orientación nutricional, incluye el prevenir con buena alimentación, con buena calidad del agua, con educación para la salud, con la idea de que es mejor prevenir que curar y todos podemos cuidarnos. Y desde luego hay enfermedades que son hasta hereditarias, pero esas enfermedades incluso, si uno se alimenta bien, si se cuida, si hace un ejercicio, pueden ser controladas, atendidas. Entonces, la alimentación es muy importante, se ha avanzado muchísimo para que la gente tenga más información del daño que causan los productos chatarra. Por ejemplo, la obesidad, todo lo que ocasiona. Antes estos temas no se trataban, ahora una parte de la publicidad del gobierno se destina a la campaña de orientación nutricional, de cómo comer bien, saludable. Entonces esto lo vamos a seguir haciendo. Y si se hizo un acuerdo en lo general, en el mundo, pues esto ha existido siempre, estas recomendaciones no son nuevas y depende de cada país, de que sin que nos digan o que hagamos un compromiso en el extranjero, que nosotros apliquemos esas políticas en México y lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Y finalmente, señor presidente, un dato. En el esquema nacional de vacunación para estos pequeños de 5 a 11 años, no sé si nos pudieran explicar cuántas dosis son las que se aplican a los pequeños y en qué periodicidad cada una. Gracias. Presidente, con mucho gusto, Liliana Noble de Pulso Saludable. La vacuna que vamos a usar ahorita de inicio es la vacuna Pfizer-BioNTech. La composición de la vacuna, la sustancia activa, el principio activo es idéntico al de la vacuna de adultos, pero la forma en que está presentada, la concentración es menor porque está adaptada para niños tan pequeñitos. El esquema de vacunación es igual, es 2 dosis separadas por 21 días como recomendación. Se puede llegar a extender hasta más de mes y medio sin que haya problema alguno. La inmunidad esperada, la capacidad de protección, se estima, de acuerdo a los ensayos clínicos que se hicieron, que es semejante a la que se lograría en los adultos, con una diferencia importante: la protección en los adultos es sobre un riesgo más alto. En cambio, aquí las personas tan pequeñitas, de 5 a 11 años de edad, tienen un riesgo considerablemente menor, como lo hemos venido diciendo por meses. Y esa es justamente la razón por la que ellas y ellos son en este momento el grupo más de la 7ª etapa y no el grupo inicial. En su momento, el segmento de población que quedaría sin vacuna, porque todavía no existe ninguna vacuna en el mundo que se haya aprobado ya para su protección, son los más pequeñitos, literalmente los recién nacidos. El riesgo es mayor en los recién nacidos, después empieza a descender al 1º, 2º, 3º, 4º año de vida, se mantiene relativamente estable en ese periodo de la infancia, donde es el riesgo mínimo entre los 5 y los 11 años, y 12 años en adelante empieza a crecer hasta llegar al riesgo máximo en los adultos mayores. De acuerdo con la información del censo, entre 5 y 11 años de edad hay alrededor de 15 millones de niños y niñas.
empezamos ya con esta compra de 8 millones de dosis que nos permitirá proteger o bien los primeros 8 millones y un embarque posterior nos permitirá proteger con la segunda dosis a ellos, o de acuerdo al ritmo de aplicación podríamos empezar a completar las 2 dosis en los primeros 4 millones y posteriormente seguir avanzando. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, esto es muy dinámico, de acuerdo a cómo se vaya presentando la aplicación de la vacuna, vamos a ir regulando si avanzamos en primeras dosis y segundas dosis o primeras dosis de manera más extensiva. Hasta el momento no se ha propuesto un refuerzo para este grupo de edad por parte de los fabricantes ni en alguna parte del mundo. No extrañaría, como ha ocurrido con las dosis de las personas adultas y de niños de 12 en adelante, que en algún momento hubiera evidencia de que el refuerzo contribuye a mantener más amplio tiempo la inmunidad. Ahora, aquí les recuerdo que también no es nuestro único posible adquisición de vacunas. Hemos estado trabajando con el gobierno de Cuba para la vacuna Abdala. Como dije la semana pasada, una de las características de la vacuna Abdala es posiblemente una de las más seguras del mundo, porque Cuba, que se caracteriza por ser un país con las mejores capacidades de salud pública de todo el continente, ha desarrollado una plataforma tecnológica desde hace muchos años para otras vacunas del esquema convencional de la infancia. Y esa misma plataforma tecnológica, ese mismo diseño de vacuna, es la que aplicó para la vacuna Abdala. Cuba, por ejemplo, ha sido el primer país, no de los primeros, sino el primer país que eliminó las enfermedades infecciosas eliminables, la poliomielitis, por ejemplo, o el sarampión. Es el primer país del mundo entero que eliminó la transmisión materno-infantil del VIH. Entonces, Cuba es un país líder en salud pública y es un país con enorme capacidad biotecnológica. Entonces, por eso la vacuna Abdala, desde el principio nos dio mucha confianza, primero por su perfil de seguridad y segundo ya su eficacia ha sido probada con la propia experiencia del gobierno cubano, que ha logrado vacunar principalmente con esta vacuna y la vacuna soberana a toda la población. En el caso de Cuba, ellos están usando la vacuna Abdala desde los 2 años de edad y estamos, como comentábamos, trabajando con ellos, con su agencia de regulación sanitaria, que es una de las 6 del continente que tiene calificaciones de más alto desempeño, y para ver todos los elementos de transferencia tecnológica, pero también de los expedientes de eficacia y efectividad. Gracias.